La pregunta que nadie tiene el valor de hacer al purgatorio. ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Es un concepto de la religión católica que mucha gente menciona, pero pocos entienden. Es como un lugar o un estado donde las almas permanecen después de morir, antes de ir al cielo. La idea es que, si una persona no era tan mala como para merecer el infierno, pero tampoco era lo suficientemente perfecta como para ir directamente al cielo, pasa por una especie de limpieza o purificación en el purgatorio. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta: ¿cuánto dura el purgatorio? ¿Es como una fila en un banco, donde esperas mucho tiempo y luego te vas? ¿O es más bien un tratamiento médico, que depende de cuánto necesitas curar? Esta duda es rara porque, para muchas personas, hablar de ello parece una falta de fe o una falta de respeto. Pero intentemos entenderlo de forma sencilla, como si estuviéramos hablando de algo cotidiano. ¿Uno qué es el purgatorio? Imagina que le prestas un libro a un amigo. Devuelve el libro, pero con algunas páginas rotas y manchas de café. No estás lo suficientemente enojado como para no volver a hablar con él, pero tampoco estás contento con el estado del libro. Entonces, le pides que te ayude a arreglarlo, pega las páginas, limpia las manchas. Solo después de eso volveréis a ser amigos como antes. El purgatorio es más o menos así. El alma, después de morir, todavía tiene algunas manchas o deudas por cosas que hizo mal en vida. No se trata de pecados graves, como matar o robar, sino de cosas menores, como la mentira, el egoísmo o la falta de paciencia. En el purgatorio, estas manchas se limpian, y solo entonces el alma puede entrar al cielo, donde todo es perfecto y puro. 2. ¿Cuánto dura el purgatorio? Aquí viene la pregunta que nadie se hace: ¿es posible saber cuánto tiempo permanece un alma allí? La respuesta corta es: no lo sabemos. La Iglesia Católica no define un tiempo exacto, como 30 días o 10 años. Pero puedes entenderlo mejor con algunos ejemplos. Ejemplo 1. La multa de tráfico. Imagínese que le multan por aparcar en un lugar prohibido. La multa no es tan grave como la de un accidente, pero aún así hay que pagarla. Si paga rápidamente, el problema se resolverá rápidamente. Pero si tarda demasiado, podría incluso generar intereses y encarecerse. En el purgatorio es como si el fino fuera el tiempo que el alma necesita para purificarse. Cuantas más deudas, pecados veniales, como se les llama, más tiempo puede tardar. Pero, a diferencia de la multa, no hay forma de saber el importe exacto. Ejemplo 2. Recuperación de una enfermedad. Piense en alguien que se rompió el brazo. El médico le pone el yeso y le dice: en 2 meses estarás curado. Pero si la persona no sigue las recomendaciones, puede tardar más. En el purgatorio, es como si el alma se estuviera recuperando de heridas espirituales. Cuanto más grave sea la herida, más tiempo puede tardar. Pero, repito, no hay forma de medir esto en días o años. Ejemplo 3. La cola del banco. Todo el mundo se ha impacientado en la cola de un banco. Miras el reloj y piensas: ¿cuánto tiempo voy a permanecer aquí? En el purgatorio no hay reloj. No es como una fila, donde sabes que saldrás en 10 minutos. Es más bien una espera pausada, porque el tiempo allí no es el mismo que el nuestro aquí en la tierra. 3. ¿Qué dice la Iglesia sobre el tiempo en el purgatorio? La Iglesia Católica enseña que el purgatorio existe, pero no dice cuánto dura. Explica que las almas en el purgatorio sufren, pero es un sufrimiento diferente al del infierno. Es como un dolor que limpia, no un dolor que destruye. Y lo más importante, todas las almas del purgatorio algún día irán al cielo. No es un lugar de castigo eterno, como el infierno. Además, la Iglesia dice que podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones, misas y buenas obras. Es como si les enviáramos un certificado de regalo espiritual, ayudándoles a pagar su deuda más rápido. 4. ¿Por qué nadie hace esta pregunta? Mucha gente evita hablar de su tiempo en el purgatorio porque parece falta de fe. Algunas personas piensan que cuestionar esto es dudar de Dios o de la Iglesia. Da miedo, hablar de la muerte y de lo que viene después puede dar miedo. Es un misterio, la propia Iglesia dice que no sabemos todo sobre el purgatorio. Por eso preguntar puede parecer inútil. Pero hacer preguntas no está mal. Es como cuando un niño pregunta: ¿por qué el cielo es azul?
Los padres no lo saben todo, pero intentan explicarlo lo mejor que pueden. Con el purgatorio ocurre lo mismo. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero podemos intentar entenderlas con ejemplos sencillos. 5. ¿Qué pasaría si el purgatorio no existiera? Algunas personas piensan que el purgatorio es solo un invento de la Iglesia para asustar a la gente. Otras religiones no creen en él. Pero, para los católicos, tiene sentido como etapa de purificación. Es como cuando lavas la ropa sucia, si está muy sucia, hay que fregar más. Si está un poco sucio, lávalo rápidamente. Si el purgatorio no existiera, sería como si todas las almas fueran directamente al cielo, incluso con imperfecciones. Pero esto no encaja con la idea de un paraíso perfecto, donde todo es puro y bueno. 6. ¿Cómo saber si alguien está en el purgatorio? No hay manera de saberlo. No es como un GPS espiritual que muestra dónde está el alma. Pero podemos orar por todas las almas, especialmente aquellas de nuestros familiares y amigos que han fallecido. Es como enviar un mensaje de amor a alguien que ya no ves, pero sabes que está ahí fuera. 7. ¿Y qué podemos aprender del purgatorio? Aún sin conocer todos los detalles, el purgatorio nos enseña algunas cosas importantes. Nuestras acciones tienen consecuencias, incluso las pequeñas cosas que hacemos, o no hacemos, importan. Siempre se puede mejorar, el purgatorio demuestra que nadie es perfecto, pero siempre podemos purificarnos. Ayudar a los demás hace la diferencia, rezar por las almas del purgatorio es un acto de amor. ¿Cómo ayudar a un amigo en dificultad? Resumen final. El purgatorio es como una sala de espera o un spa espiritual, un lugar donde las almas se preparan para entrar al cielo. Nadie sabe cuánto dura, porque no se mide como nuestro tiempo aquí en la tierra. Es más bien una purificación que depende de cuánto necesita limpiarse cada alma. Hacer preguntas sobre esto no está mal, pero es importante recordar que solo Dios tiene algunas respuestas. Mientras tanto, podemos vivir bien, ayudar a los demás y orar por las almas que han fallecido. De esa manera, cuando llegue nuestro momento, estaremos más preparados para lo que viene después. Y si alguien pregunta, ¿cuánto dura el purgatorio?, usted puede responder, no lo sabemos. Pero lo importante es que todas las almas allí algún día irán al cielo. Y podemos ayudar con nuestras oraciones. Así, la idea del purgatorio puede parecer extraña al principio, pero considérelo como una segunda oportunidad para aquellos que no estaban del todo preparados para el cielo. Imagina que vas a una fiesta muy importante, pero llegas cubierto de barro. No puedes entrar así, ¿verdad? Luego, alguien te ayuda a lavarte, quitar la suciedad y lucir presentable. El purgatorio es más o menos eso, un lugar donde las almas se deshacen de lo que aún les impide ver a Dios de cerca. Por ejemplo, si alguien vivió una vida llena de amor pero tuvo un momento de ira o egoísmo al final, no es justo que ese defecto le impida estar en el cielo para siempre. En el purgatorio, esta persona comprenderá mejor lo que hizo, sentirá el peso de lo no resuelto y, poco a poco, se liberará de ello. Es como cuando realmente te disculpas y sientes alivio en tu corazón. Allí este proceso es más profundo, porque el alma está más cerca de Dios y ve las cosas con mayor claridad. Otra cosa importante, el purgatorio no es un castigo, sino una misericordia. Si no existiera, muchas almas buenas pero imperfectas estarían para siempre lejos del cielo. Es como si Dios dijera, aún no estás listo, pero no te voy a abandonar. Voy a ayudarte a prepararte. Y esta ayuda llega de muchas formas, a través de nuestras oraciones aquí en la tierra, de las masas que pedimos por las almas e incluso del sufrimiento que ellas mismas aceptan para purificarse. Mucha gente se pregunta si duele estar en el purgatorio. La respuesta es sí, pero no es un sufrimiento como el que conocemos. Es más bien un anhelo muy fuerte, un deseo de estar con Dios que aún no se puede cumplir. Imagina que tienes mucha hambre y ves un plato delicioso frente a ti, pero aún no puedes comerlo. Esta espera es dolorosa, pero también trae esperanza, porque sabes que pronto podrás saborearla. En el purgatorio, las almas sienten esta hambre de Dios, pero saben que un día la saciarán. Tampoco sabemos cómo es exactamente este lugar, porque la Biblia no describe detalles. Algunos santos, como Santa Catalina de Génova, hablaron de ello en visiones, pero incluso ellos dijeron que es difícil de explicar con palabras humanas. Lo que importa es que el purgatorio existe para darnos esperanza.
Nadie se pierde para siempre e incluso los errores que cometemos pueden corregirse. Así que no tengas miedo de pensar en el purgatorio. No es un lugar aterrador, sino una señal de que Dios no se rinde con nosotros. Y tampoco debemos renunciar a aquellos que ya fallecieron. Orar por ellos, ofrecer pequeñas cosas de nuestra vida diaria, como un sacrificio o una buena acción, e incluso pedir misas en su intención son formas de ayudar a que estas almas lleguen más rápido al cielo. Es como si estuviéramos extendiendo la mano para levantarlos. En definitiva, el purgatorio nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Segundo, que la vida aquí en la tierra es una preparación para algo mucho mayor. Entonces, en lugar de tener miedo o hacer preguntas sin respuesta, podemos concentrarnos en vivir bien hoy. Ayudar a los demás, perdonar, agradecer y buscar hacer lo correcto son formas de limpiar nuestra alma mientras todavía estamos aquí. De esta manera, cuando llegue nuestro momento, estaremos más cerca de ir directamente al cielo o, al menos, de pasar muy rápidamente por el purgatorio. Y si alguien pregunta, ¿pero por qué Dios no perdona todo de una vez? ¿Por qué necesita el purgatorio? La respuesta está precisamente en esta idea de preparación. Imagina que vas a una fiesta muy importante, pero llegas cubierto de barro después de jugar bajo la lluvia. No puedes entrar así, ¿verdad? Alguien te ayudará a lavarte, cambiarte de ropa y solo así podrás disfrutar de la fiesta. El purgatorio es como ese momento de limpieza antes de entrar al cielo, donde todo es perfecto y puro. Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos fuera, pero también respeta nuestra libertad. Si elegimos vivir de una manera que lastima a otros o nos aleja de Él, no es justo que lleguemos al cielo cargando ese peso. Es como si tuvieras una mancha en el corazón que debes eliminar antes de poder abrazar a alguien que amas. El purgatorio es el lugar donde Dios, con todo su cariño, nos ayuda a deshacernos de estas manchas. Otra cosa importante es que el purgatorio no es un castigo, sino un acto de amor. Es como cuando una madre lava la rodilla raspada de su hijo tras una caída, duele un poco, pero es por su bien. Dios no nos deja sufrir en balde, Él aprovecha este tiempo para purificarnos, como el oro que pasa por el fuego para volverse brillante. Y lo más hermoso es que, incluso allí, las almas ya están salvadas. Saben que algún día verán a Dios y eso los llena de esperanza. Entonces, en lugar de tener miedo al purgatorio, podemos pensar en ello como un recordatorio de que la vida es una oportunidad para prepararnos para algo mucho más grande. Cada vez que perdonamos a alguien, ayudamos a alguien necesitado o rezamos de corazón, estamos limpiando un poco más nuestra alma. Y si, al final, todavía necesitamos tiempo en el purgatorio, no será por falta del amor de Dios, sino porque Él quiere vernos perfectos, tal como Él nos creó. Lo más importante es no dejar que esta pregunta sin respuesta nos paralice. El purgatorio existe para recordarnos que Dios nunca se da por vencido con nosotros, incluso cuando nosotros mismos fallamos. Y que, al final, lo que importa es vivir de una manera que nos acerque a Él, hoy, mañana y siempre. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es esa pregunta que nadie se atreve a plantear sobre el purgatorio? Es simple, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué no nos perdona a todos de una vez y nos lleva directamente al cielo? Puede parecer una pregunta audaz, pero toca algo profundo. La idea de que el amor de Dios no es solo un abrazo que ignora nuestros defectos, sino una invitación a crecer. Imagínese a un niño que se mancha las manos de pintura mientras pinta un cuadro. La madre no tira el dibujo solo porque esté sucio, limpia las manos del niño con cuidado, sin prisas, para que el niño pueda seguir creando. El purgatorio es un poco así, Dios no nos rechaza por nuestras manchas, pero nos ayuda a limpiarlas para que podamos estar preparados para lo que Él tiene preparado para nosotros. Otra forma de pensar es como un atleta que se prepara para una gran competición. Entrena, se cae, se lastima, pero no se rinde. Al final, cuando ganas, no solo importa el premio, sino todo el esfuerzo que te hizo más fuerte. El purgatorio no es un castigo, sino una etapa final de entrenamiento, donde Dios nos ayuda a dejar atrás todo lo que nos impide correr libremente hacia Él. ¿Y sabes qué es más bonito? Incluso en esta formación, no estamos solos. Las almas en el purgatorio están rodeadas del amor de Dios y de las oraciones de quienes aún están en la tierra. Cuando oramos por ellos, es como si nos acercáramos a alguien que está subiendo una colina empinada. Y ellos, a su vez, también oran por nosotros, como amigos que apoyan nuestro éxito.
Entonces, en lugar de tener miedo o dudar, podemos ver el purgatorio como una señal de que Dios no renuncia a perfeccionarnos. Él nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Y si al final todavía necesitamos tiempo para purificarnos, será porque Él sabe que somos capaces de algo aún mayor, vivir con Él para siempre, sin nada que nos separe. Por lo tanto, la mejor respuesta a esta pregunta es vivir de una manera que demuestre que confiamos en ese amor. Hoy, con pequeñas decisiones que nos acerquen a quienes realmente somos. ¿Y cómo podemos hacer esto en la vida cotidiana? No tiene por qué ser nada grandioso. Los pequeños gestos ya demuestran que intentamos vivir según este amor que nos purifica. Por ejemplo, cuando alguien nos lastima y elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, es como si estuviéramos limpiando una mancha de nuestro corazón. O cuando dejamos de lado un deseo egoísta de ayudar a alguien que lo necesita, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, quiero ser mejor, aunque todavía no siempre pueda hacerlo. Otra forma es prestar atención a nuestras oraciones. No solo cuando pedimos cosas, sino cuando damos gracias, incluso por las dificultades. Un padre que pierde su trabajo, en lugar de quejarse, ora por fuerzas para sostener a su familia. Está confiando en que Dios no lo abandonará. Una madre que reza por su hijo rebelde, incluso sin ver resultados, se acerca a él, como si ayudara a alguien en el purgatorio. Estos momentos demuestran que creemos en el amor que no se rinde con nosotros. También vale la pena mirar a las personas que admiramos, aquellas que parecen tener una paz diferente. Muchas veces pasaron por el sufrimiento, pero no dejaron que éste los endureciera. Al contrario, utilizaron el dolor para crecer. Es como si hubieran vivido aquí mismo un pedacito de purgatorio, sin esperar al después. Y lo más bonito es que, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que no debemos tener miedo. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos. Lo importante es recordar que el purgatorio no es un castigo, sino un fuerte abrazo de Dios, que nos sostiene hasta que estemos preparados. Es como cuando un niño aprende a andar en bicicleta, al principio se cae, se lastima, pero su padre no lo deja ir. Él la abraza, la anima y cuando finalmente lo consigue, la alegría es mayor que el dolor. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no nos deja caer para siempre, pero nos ayuda a levantarnos, aunque a veces duela. Entonces, en lugar de preocuparnos por el purgatorio como algo aterrador, podemos pensar en ello como un recordatorio. Dios nos ama tanto que no quiere vernos a medias. Quiere vernos íntegros, libres de todo lo que nos pesa. Y si al final todavía necesitamos tiempo para prepararnos será porque Él confía en que llegaremos allí. Por eso lo mejor es vivir hoy como si ya estuviéramos en este camino de purificación, con paciencia, con fe y, sobre todo, con amor. Y esta idea de vivir hoy como si ya estuviéramos en el purgatorio puede parecer extraña al principio. Después de todo, a nadie le gusta sufrir, y el purgatorio muchas veces se asocia con el dolor, con un fuego que quema lo que no nos sirve. Pero piénsalo de esta manera, cuando limpias la casa, no es agradable quitar el polvo de los rincones, lavar el baño o organizar ese cajón desordenado. Te duele el cuerpo, te cansa, a veces incluso te irrita. Pero cuando termina, ¿cómo te sientes? Luz. Aliviado. Con la sensación de que valió la pena. El purgatorio es más o menos eso. No es un castigo, sino una limpieza profunda, como cuando te quitas una astilla del dedo. En este momento arde, es incómodo, pero una vez que desaparece, ni siquiera recuerdas el dolor, solo la paz de haber sido sanado. Dios no quiere vernos sufrir por nada. Quiere vernos libres, como cuando al final del día nos quitamos un zapato apretado y suspiramos de alivio. Y aquí viene la pregunta que nadie se hace, ¿por qué esperar hasta después de la muerte para comenzar esta limpieza? Si el purgatorio es un tiempo de purificación, ¿por qué no vivir hoy de una manera que nos prepare para ello? No tiene por qué ser nada complicado. Podría ser algo simple, como perdonar a alguien que te lastimó, aunque te duela. O reconoce tu error y discúlpate, aunque sea difícil. O incluso renunciar a algo que realmente te gusta, pero que sabes que no es bueno para ti, como esa adicción, ese viejo dolor, ese hábito que solo te frena. Imagínese una persona que siempre ha estado orgullosa. Nunca se disculpa, nunca admite que se equivocó, y esto la deja aislada, infeliz. Un día decide cambiar. Empieza a escuchar más, a ceder, a decir perdóname cuando lo necesites.
Al principio es como sacarse un diente, duele, siente como si le faltara algo. Pero con el tiempo se da cuenta de que es más ligera, que la gente se acerca más, que la vida se vuelve más fácil. Esto es purificación. No es algo que sucede solo después de la muerte, puede suceder aquí y ahora. Otro ejemplo, piensa en alguien que vive quejándose de la vida, pensando siempre que el mundo está en su contra. Un día, decide estar agradecida por las pequeñas cosas, el sol que sale, la comida en la mesa, la salud que aún conserva. Al principio parece forzado, incluso tonto. Pero poco a poco se da cuenta de que es más feliz, que los problemas no han desaparecido, pero ya no la asfixian. Esto también es purificación. Es como quitarse la venda de los ojos y ver la vida de otra manera. El purgatorio no es un lugar de tortura, sino de amor. Es Dios diciéndonos, te quiero entero, sin nada que te haga daño o te aleje de mí. Y si empezamos a vivir así hoy, con pequeños gestos de humildad, perdón y gratitud, puede que ni siquiera necesitemos tanto tiempo allí más adelante. Porque ya estaremos entrenando aquí lo que significa ser verdaderamente libres. Entonces, en lugar de tener miedo al purgatorio, podemos verlo como una invitación. Una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué puedo dejar hoy atrás? Podría ser un dolor, un egoísmo, un miedo. Puede ser algo grande o pequeño, no importa. Lo que importa es que cada paso que demos ahora es un paso menos que tendremos que dar más adelante. Y lo hermoso es que Dios no nos pide que hagamos esto solos. Él está ahí, como el padre que sostiene la bicicleta, dispuesto a ayudarnos a levantarnos cada vez que caemos. En última instancia, el purgatorio no se trata de sufrimiento, sino de esperanza. Es la certeza de que, por mucho que cometamos errores, por mucho que perdamos, Dios nunca se rinde con nosotros. Él solo quiere vernos felices, completos, en paz. Y si necesitamos tiempo extra para limpiar, Él estará allí, tomándonos de la mano, hasta que estemos listos para volar.